A principios del semestre revisamos que íbamos a revisar objetivos de resultados de aprendizaje en la asignatura. Ese es nuestro desafío para este semestre. Y esos resultados de aprendizaje ya los hemos ido abordando con los contenidos que hemos visto hasta el momento. Aplicar conceptos básicos de la teoría general de sistemas al funcionamiento de una empresa, describiendo a la empresa como un sistema social abierto. Eso lo vimos en la materia anterior, ¿cierto? Vimos elementos de entrada, de transformación, de salida. Vimos los elementos de la teoría de sistemas. Después, describir los principios de la teoría administrativa en una organización. Vimos en qué se sustentaban, vimos las escuelas, la evolución del pensamiento administrativo. Luego, identificar los diferentes tipos de empresas. También, de hecho, hicieron hasta una tarea identificando los tipos de organización y la clasificación. Y ahora vamos a comenzar a trabajar el siguiente resultado de aprendizaje. Y ese es identificar las principales decisiones de las áreas funcionales de una empresa en particular. Entonces analizaremos unas organizaciones y a partir de ellas veremos qué decisiones se toman en cada una de las áreas funcionales. Y para saber cuáles se toman, tenemos que trabajar en una descripción de las áreas funcionales y qué hace cada una de ellas. Y eso es lo que vamos a comenzar en esta clase. Y para eso vamos a empezar. Espérenme aquí para... Ya, vamos a ver las áreas funcionales. Se escuchaba una musiquita, ¿cierto? Voy a poner a todos en silencio para que... no se interrumpa el sonido. Los puse en silencio, a quienes tenían activado sus micrófonos, los puse en silencio. Si desean desactivarlo, en vez de desconectar, pueden presionar la barrita, la barra espaciadora, y mientras la mantengan presionado, se abre la opción de... se abre la opción de mostrar, de poder hablar. Así que es una forma más simple de comunicación. Ya, en esta unidad vamos a revisar las principales decisiones de las áreas funcionales de las empresas, de una empresa en particular. Eso es lo que yo les había mencionado, que era el resultado de aprendizaje que vamos a conocer a partir de la revisión de la unidad 3, que se denomina procesos administrativos. En esta unidad vamos a revisar qué es lo que hace un gerente. Y eso ustedes lo han visto también en algunas otras asignaturas, pero que ya quedó enunciado como planificar, organizar, dirigir y controlar. Eso es como la base de la administración. A cualquier persona que tú le digas, ¿qué aprendiste en administración? Les va a decir esto: planificar, organizar, dirigir y controlar. Eso es algo que aplica para todas las organizaciones, y que es necesario de aplicar para todos los gerentes de las organizaciones, porque de eso depende que la organización pueda seguir adelante y se produzca este proceso permanente de mejora continua, de crecimiento organizacional. Entonces, vamos a ir viendo en qué consiste cada una de ellas: dirigir y controlar. Y vamos a revisar cuáles son esas funciones. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Planificar. ¿Han escuchado? No, es que tienes que planificar mejor tu tiempo, hay que planificar el uso del presupuesto,
hay que planificar mejor para que funcione, no sé, la celebración del cumpleaños o la actividad. ¿Han escuchado cuando alguien dice eso? Planificar, planifiquemos. Juntémonos para planificar el carrete. Juntémonos para planificar el cumpleaños. Bueno, a lo que se refieren las personas cuando dicen eso es a que a través de instrumentos, a través de una búsqueda de información, es necesario revisar y diseñar qué camino vamos a utilizar para alcanzar lo deseado. Entonces, para planificar, primero tenemos que saber qué es lo que deseamos. Si no sabemos lo que queremos, difícilmente podemos trazar un camino para llegar a ello. Entonces, el inicio de la planificación básico es saber qué actividad. Y luego, identificar ese camino. Pero para saber el camino que vamos a recorrer, tenemos que saber dónde llegar y también dónde estamos. Ese dónde estamos es reconocer la situación actual que tiene la organización. Y esto es básico tanto para las organizaciones como para las personas. Si nosotros deseamos tener un logro, tenemos un objetivo que significa una serie de tareas, no podemos esperar que mágicamente ese objetivo se cumpla. Tiene que haber una serie de acciones, pero esas acciones van a ser diferentes en cada uno de nosotros dependiendo del estado actual, de la situación en la que nos encontremos. Por ejemplo, si yo les pregunto qué tienen que hacer, si el objetivo es aprobar el semestre en la asignatura de administración de empresas, quien haya tenido todas buenas las pruebas anteriores, tenga los 2 controles, un 7, seguramente va a tomar medidas diferentes que quien no dio la prueba, no pudo dar los controles o habiéndolos dado le fue muy mal. Entonces, las acciones para cada uno de ellos son distintas. Probablemente quien tiene puro 7 va a tener mayor flexibilidad, a lo mejor va a poder, tal vez en el caso de la segunda prueba, si está más complicado, no sé, con contabilidad que con administración, a lo mejor va a tener la flexibilidad de enfocarse un poco más en contabilidad. O al revés, a lo mejor le ha ido tan bien en administración que dice, ya, voy a enfocarme bien en administración para terminarlo con un 7. Y así, en realidad, aunque no tenga puros 7 en contabilidad, igual prefiero mejorar no sé, el promedio, las razones que sean. Los caminos que cada uno adopte dependen de la situación actual. Entonces, es tan válido para las personas como para las organizaciones. Ya vimos que las organizaciones actúan distinto, toman decisiones acorde con las características personales. Y vimos que para analizar la organización mirábamos el perfil funcional, mirábamos la industria y mirábamos el macroentorno. Entonces, dependiendo de las características propias, las organizaciones pueden identificar sus propias fortalezas y debilidades. Al mirar hacia el exterior, se transforman en oportunidades y amenazas. La relación entre esos elementos permite definir o por lo menos colaborar en la toma de decisiones respecto de los caminos que las organizaciones deben seguir para alcanzar sus objetivos. Entonces, planificar consta de 3 etapas. Primero es diseñar el camino para alcanzar lo deseado. ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Por dónde me voy a ir para lograr ese resultado? Lo segundo es reconocer la situación actual de la organización e identificar en realidad cuáles son los requerimientos para llegar a donde se pretende llegar. O sea, ¿qué necesito para desarrollar ese camino, ese objetivo? Y luego tengo que anticiparme a los posibles eventos que puedan surgir en ese camino. Pensemos que queremos crear una organización, que vamos a crear una organización actualmente. Si nosotros vamos a trabajar ahora, probablemente tomemos decisiones distintas a las que hubiéramos tomado si hubiéramos pensado el mismo proyecto
hace un año, porque hay un elemento pertinente en la actualidad. Imagínense que esa organización es algo relacionado con los alimentos. ¿Qué cosas les gusta de los alimentos? Escríbanlo en el chat, a ver. Si tuvieran que organizar, si tuviéramos que crear una empresa que elabore y venda algún tipo de alimentos, ¿qué podrían colocar? ¿Qué tipo de empresa podríamos hacer de alimentos? Vamos a crear y le vamos a poner el nombre CPA Food. Ese va a ser nuestro nombre. Contador público y auditor, comidas. ¿De qué la vamos a hacer? De pizza, sushi, sándwich, fajitas, de tortas, ¿qué más puede ser? Waffles, ¿qué más? Comida vegana, puede ser pollo a la parrilla, a domicilio, fonopollo. Parece que va ganando el sushi. ¿Qué otras cosas pueden ser? Hamburguesas caseras, empanadas. Hay hartas alternativas, ¿cierto? Hasta hace un año, nosotros nos hubiéramos preocupado de tener en nuestra... Sebastián propone una idea innovadora, guatitas, una comida clásica. Hay harta gente que gusta las comidas clásicas. Curantos, porotos, ven si hay hartas alternativas. Comida, probablemente hemos vuelto a las comidas naturales, unas cazuelas para el verano. Hemos vuelto a las comidas más rústicas, probablemente el estar también más tiempo en casa, ahora que hemos tenido que estar hacia el interior, ha hecho que muchas personas empiecen a cocinar más, y quienes no sabían han tenido la obligación de aprender a cocinar, ¿cierto? Entonces ya nada de comer en restaurantes, o sea, mucho menos de pedir comida, aunque igual se hace. Pero probablemente han redescubierto el gusto por la cocina. Quienes no sabían cocinar, hombres y mujeres que no cocinaban, han ido descubriendo recetas, y es cuestión de ver que incluso los artistas, la gente de la tele está mostrando ahí sus mejores recetas. Entonces, si nosotros estuviéramos planificando organizar nuestro CPA Food y decidimos, no sé, 2 áreas, vamos a vender sushi, vamos a tener un local de sushi y un local de comidas típicas chilenas. Hasta hace algún tiempo hubiéramos pensado en tener un local, poner mesas, lugares de descanso, cerrado, pero probablemente ahora con la pandemia y sabiendo que esto no va a ser cosa de unos meses, sino que va a prolongarse un tiempo importante, la planificación que tenemos que hacer hoy es distinta de la planificación que hubiéramos hecho hace un año, porque hoy estamos en una situación actual que es distinta, y por lo tanto tendremos que tomar decisiones diferentes. Hoy probablemente nos interesaría mucho más tener, por ejemplo, una terraza, un espacio abierto, porque permite tener más público en un espacio abierto, en una terraza, que en un espacio cerrado, sin perjuicio de que en el invierno Temuco no es un lugar cómodo para estar en una terraza, pero quién sabe, a lo mejor algunas paredes movedizas que se puedan sacar, techos retráctiles, buscar alguna opción que permita atender público, pero sin lugar a dudas, hoy sería realmente imprescindible buscar una forma de llevar esa comida hasta el domicilio de nuestros clientes. Ya no bastaría con que ellos vengan a nosotros, como opción de que ellos vengan a nosotros, sino que, dadas las circunstancias actuales, el llevar la comida nosotros hasta sus domicilios representa una obligación, pero total y profunda. Porque hay situaciones que hacen que las decisiones tengan que ser distintas.
La planificación sí es distinta este año a lo que fue la planificación del año anterior. Piensen que la cantidad de público que llega a los restaurantes es 25% de las mesas que tienen, y en algunos casos tienen una mínima cantidad de mesas, o las personas sencillamente comen de pie. Entonces, necesariamente esa planificación debe adaptarse a las características individuales y a los objetivos de la organización. Y por supuesto que a través de la planificación es posible procurar la anticipación de los hechos que pueden suceder en el futuro. Que hoy tengamos la experiencia de esta pandemia hace que nosotros pensemos en una manera de automatizar nuestras compras, de llevarlas a domicilio, de tener contacto a lo mejor con varios de las empresas que entregan alimentos a domicilio, pero también anticiparnos a otros hechos. Si nosotros vendemos comidas caseras, tal vez no todo lo que ofrecemos debería ser con carne. Cada vez más son las personas, tenemos más personas que por distintas razones dejan, por razones de salud o por decisión personal, dejan de consumir carne o no consumen ciertos condimentos. Entonces también nosotros deberíamos adaptarnos a estos cambios que se producen en la alimentación de nuestro público. Así como también nos hemos adaptado a comer cosas que probablemente para nuestros abuelitos es como raro. Por ejemplo, el sushi. El sushi es un alimento que hemos adoptado en la cultura chilena, pero es probable que muchos de sus abuelitos no les guste el sushi, o lo encuentran muy raro, o tal vez en algunos casos ni siquiera lo han probado, porque son alimentos que no acostumbrábamos tener en las mesas chilenas. Son alimentos diferentes. También hay alimentos que hemos recibido de otras latitudes y los hemos adoptado, o sea, preparar tacos, comer pizza, son cosas súper nuevas que antes no existían necesariamente en una alimentación cotidiana. Más que nada eran comidas caseras, pero comidas típicas chilenas. La comida india que nos dice Diego, efectivamente también, porque son sabores más fuertes, con muchos aliños, sabrosos, que son de un gusto de muchas personas, pero a lo mejor no necesariamente de todos. Bueno, la comida mexicana también es tremendamente picante, o sea, si uno come en la auténtica comida picante mexicana casi no la podemos comer. O sea, yo he comido con mexicanos acá, fuera de Chile, y ellos encuentran que el sabor está suavecito. O sea, hoy está picante, no, está súper suave, pruébalo, pero nada de picante. Yo la como y me sale pero fueguito por las orejas. A mí sí me gusta el sabor picante. Pero claro, son gustos diferentes porque, claro, tienen esas variedades de Chile, como dice Diego, que son, pero súper potentes. La comida peruana, ni hablar, o sea, la comida peruana se ha instalado aquí en Chile en todas partes, o sea, y no solo la comida, sino que está también esta disputa si el pisco es chileno o es peruano, ¿cierto? Porque es una bebida que está absolutamente instalada y que nos gusta. Las hamburguesas, claro, las hamburguesas, las papas fritas, o sea, hay muchos alimentos que son propios de otras culturas y los hemos adoptado por esto de la globalización. Bueno, y ni hablar de esos programas que uno ve en la tele, o sea, ya no es extraño comer hot cake, comer waffles, porque está instalado en nuestra, o sea, ya se produce una mezcla de los tipos de alimentos. Entonces, cuando nosotros planificamos para una organización, tenemos que adaptarnos a lo que hoy tenemos, pero tenemos que pensar que la tendencia es hacia esta globalización, hasta adoptar recetas internacionales y adaptarlas para nuestros gustos, para nuestras preferencias. O sea, hoy vamos al supermercado y hay toda un área en que nosotros podemos encontrar verduras o bases para preparar comida internacional. O sea, hoy sí encontramos salsa, teriyaki, encontramos
algunas bases para preparar distintas salsas internacionales, o encontramos, no sé, yuca, encontramos alimentos que antes no, que no son necesariamente producidos acá en Chile, pero que los hemos adaptado a nuestros gustos. Las pastas también, ¿cierto? Diego nos dice, las pastas igual, o sea, hoy encontramos en los supermercados una mezcla de productos frescos y productos secos que nos permiten también adoptar esas recetas más fácilmente. La comida tailandesa, o sea, hasta hace unos años ni pensábamos en comprar aceite de coco o esas recetas, así esas mezclas que hoy sí podemos adquirir. Normalmente la juventud, o sea, ustedes también van imponiendo y nuevas modas, nuevos sabores, porque son de gusto de probar otras cosas diferentes. Por eso a veces sí volvemos a una de las ideas que proponían, que era la cazuela, volver a un alimento que sea más clásico para nosotros en nuestro país. Entonces, la planificación nos ayuda a analizar esa información y pensar de qué manera vamos a utilizar esa información en beneficio de la organización, conociendo la organización, pero conociendo también las preferencias de nuestros clientes, los gustos, hacia dónde se movilizan en el futuro. Cuando veamos marketing, que es una de las áreas funcionales, vamos a un poco revisar algunas cosas, de hecho hay unas con un poco de humor también, para ver de qué manera esos productos o esos servicios se adaptan a nuestra propia cultura, para que nosotros optemos por utilizarlos, por disfrutarlos. Además de la planificación, hay que pensar que no solamente planificamos en el corto plazo, sino que además hacemos una planificación para otros periodos. Y para eso vamos a pensar de qué manera vamos a ver la planificación. Entonces, vamos a pensar en la planificación como una, voy a tratar de dibujar aquí, voy a tratar de hacer, a ver si me resulta un dibujo. Si nosotros pensamos en la organización como, estoy haciendo un triangulito. Si nosotros pensamos que la organización fuera como una pirámide, tendríamos en la parte inferior de la pirámide una serie de personas que cumplen distintas tareas. Estas personas son más altos, más bajitos, son muchas personas que trabajan en esta organización. Esas personas que trabajan en esta organización son supervisadas por otras personas. Esas personas que las supervisan cumplen roles de dirigir a los que están allí para determinar si están haciendo bien, si su trabajo debe mejorar, cómo están haciendo el día a día, de qué manera resuelven las cosas. Pensemos, no sé si ustedes escuchan a veces unos ruidos que hay aquí alrededor de donde yo vivo. Donde yo vivo están construyendo 2 edificios. Tengo un edificio justo al lado mío y el otro es diagonal. Entonces, durante todo el día, yo veo las cuadrillas de maestros. Hay algunos maestros que que se encargan de la parte eléctrica, y ellos usan unos cascos que son de color naranjo. Y son cuadrillas que llegan a trabajar en las áreas eléctricas. Hay otros que usan cascos blancos, y hay otros que usan cascos verdes. Dependiendo de las funciones que desarrollan, usan el uniforme correspondiente. Pero esas personas tienen alguien que los supervisa. O sea, hay alguien que dirige y que dice,
mira, ustedes van a avanzar, cuántos pisos, el edificio va a ser de 12 pisos y actualmente van en el piso 8. Entonces, avanzan con la grúa, colocan unas bases como de metal que se transforma como en el techo del piso de abajo, luego sobre esas bases colocan como una especie de cuna y sobre esa colocan con la grúa el cemento. Y luego emparejan y los maestros trabajan ahí en cuadrillas emparejando el cemento. Pero antes de poner el cemento no se presentan esos maestros que están trabajando en otro piso, y se presentan antes de eso el grupo de maestros de cascos naranjos que se encargan de todas las instalaciones eléctricas, y ahí llenan de los tubos naranjos y están haciendo todas las redes eléctricas del edificio. Cuando terminan las redes, colocan el cemento y siguen avanzando con las paredes y luego otro piso, y así van creciendo hasta llegar a la altura total que debería tener, de 12 pisos. Va a ser como al nivel mío, yo vivo en un piso 13, así que va a quedar como al nivel, casi al nivel mío, esa otra torre, en los dos ángulos. Entonces cada una de esas cuadrillas es dirigida por un supervisor, pero el número de supervisores es inferior al número de trabajadores. O sea, hay muchos trabajadores y menos supervisores que trabajadores. Pero también existe otro grupo que tiene unos cascos que son de color plateado. Aquí no hay plateado, así que le voy a colocar como un verdecito clarito. Y esos son poquititas personas. Y vienen en vehículos y supervisan y todo. Ese grupo de personas toma decisiones de alto nivel. De hecho, la constructora es Mink, entonces nosotros hemos hablado también con el gerente que tomó ciertas decisiones. Ahora, ¿qué decisiones se toman aquí? ¿Cuáles se toman en este nivel intermedio? ¿Y cuáles tienen que tomarse arriba? Hay diferentes. Aquí yo los puse como un triángulo pensando en el número de personas y para hacerlo más simple en el análisis. Pero aquí hay decisiones que tienen ciertos caracteres. En general, en el nivel inferior, se toman principalmente decisiones de carácter más del día a día. A esas decisiones se les llama operativas. Y esas decisiones tienen que ver con que trabajamos, se puso a llover, entramos, salimos, hay que emparejar un poco más aquí, o está bien, ¿no? Si está parejo, o no, repasamos acá, subo, bajo, voy a cambiar las herramientas. Son decisiones que son cotidianas, son decisiones operativas, y principalmente son decisiones que se toman en el corto plazo. Entonces, quienes trabajaron en la instalación eléctrica llegaron un día, cablearon, vieron si necesitaban un tubo más, un tubo menos, un par de metros más, menos, y en base a todo eso tomaron decisiones de avanzar o no con su trabajo. Y esas decisiones fueron de ese momento. Ahora, los supervisores que supervisaban esto, que revisaron antes, no pueden esperar a tomar las decisiones cuando tengan los maestros ahí y ese día llegar y decir, vamos a instalar cables. ¿Y qué necesitamos para estos cables? Necesitamos tubería. Hoy, ¿y hay o no hay tubería? No hay. Porque si no las hubiera, entonces no pueden desarrollar sus funciones. Entonces hay decisiones que se toman en el nivel intermedio, a las que nosotros denominamos decisiones tácticas. Este tipo de decisiones movilizan a un número mayor de personas y están enfocadas no solo en el corto plazo, no tienen que ver solo con lo que se va a hacer en ese día o mañana, sino que son de corto y de mediano plazo. O sea, abordan no solo lo que vamos a hacer ahora, sino también lo que vamos a hacer en el mediano plazo. No puedo pensar solo en los materiales que voy a necesitar hoy. Tengo que comprar los materiales proyectados hacia el futuro. Porque probablemente si son tubos será un poco más fácil de conseguir. Pero fíjense que para traer fierros es necesario que venga un camión grande
con acoplado, tengo que tener disponible la grúa, y con la grúa se sacan esos fierros y se cambian. Son de tal envergadura los camiones y de tal envergadura el tamaño y peso de esos fierros, que también hay un riesgo asociado con eso. O sea, los fierros se mueven, se ha cortado la luz por gestiones que se han hecho y que han tocado los cables o han utilizado una cantidad de energía más grande y han tenido que revisar los sistemas eléctricos de los alrededores. Entonces hay decisiones que no solo responden al día a día, no solo son de carácter operativo, aunque igual se toman decisiones de carácter operativo, principalmente se trata de decisiones de carácter táctico. Y se toman decisiones de mediano, de corto y de mediano plazo principalmente. Ahora, como yo les decía, también existen las personas que son pocas y que están en la dirección de la organización. La empresa que está construyendo, la constructora que está aquí, que yo les mencionaba, que es Mink, tiene otros edificios en Temuco. Y ellos tuvieron que pensar dónde más iban a construir, qué características iba a tener el proyecto de construcción. Y tienen que elegir en cuál de ellos van a trabajar. Una constructora puede construir edificios, puede construir puentes, caminos, casas, edificios más altos, más bajos, puede comprar un terreno más barato, enfocándose a un edificio, a departamentos de carácter más de tipo social, o puede construir departamentos, no sé, en el Portal de la Frontera, departamentos que valen, no sé, 20.000 UFs. Hay una serie de decisiones que pueden tomar las organizaciones. Hacer carreteras, sí, también, las constructoras también podrían, si hay constructoras que trabajan en las carreteras, son constructoras que tienen niveles distintos. Lo que ocurre es que las constructoras se clasifican por letras. No soy especialista en el área, pero más o menos les cuento que dependiendo de la experiencia que tienen las constructoras, pueden enfocarse en distintas obras. Y esa experiencia la miden en los niveles de dificultad de las obras que han hecho y el número de horas en las cuales han trabajado. Entonces, para algunas licitaciones, generalmente las de carreteras son del Ministerio de Obras Públicas, solicitadas por el MOB, piden, por ejemplo, tipo A1. Y esas son poquitas empresas porque necesitan tener una solvencia mucho mayor que para construir una plaza, por ejemplo, una plaza de un barrio, porque ahí piden un nivel menor de construcción y ahí pueden optar muchas otras empresas y tal vez es un poco más competitivo porque el nivel de exigencia es más bajo, entonces muchas postulan. En cambio, a nivel de grandes obras, son muchos los requerimientos, al punto que muchas veces para las grandes constructoras participan empresas internacionales. Por eso que el puente de Padre Las Casas, ustedes ya saben, no ha funcionado, esa obra tuvo hartos problemas y recién ahora se volvió a levantar. Lo mismo que la construcción del mercado de Temuco, que se licitó en más de una oportunidad y hoy ya está funcionando. Entonces las decisiones de si con esta constructora vamos a seguir haciendo el mismo tipo de plazas o vamos a ir creciendo para en algún momento dedicarnos a la construcción de carreteras, es una decisión que la organización debe tomar, porque algunas constructoras deciden seguir fabricando, elaborando casas prefabricadas, por ejemplo, y no van a cambiar hacia el rubro caminos, o se especializan en el rubro puentes. Cada una identifica a sí mismo sus propias características y toma una decisión. Esa decisión, ¿la tomarán los mismos maestros que hacen la instalación eléctrica? ¿La tomarán quienes supervisan a esos maestros y maestras?
porque trabajan hombres y mujeres, ¿cierto? ¿Serán esas mismas personas? ¿No es cierto? Como nos dice aquí José Camila, esas decisiones no las toman normalmente las personas que están haciendo el trabajo operativo, las toma un grupo pequeño de personas y ese grupo de personas está en la alta dirección de la organización. Entonces, estas personas que son poquititos toman decisiones que son de carácter estratégico. Ahora, esas decisiones estratégicas son de largo plazo. Si yo decidí, o sea, si Mink decidió construir un edificio aquí en calle Hostetter, deja de construir otro edificio que esté en calle Pablo Neruda, porque no tiene una capacidad de construir hartos edificios, o tal vez sí, a lo mejor pueden distribuir, pero esa es una decisión estratégica. Normalmente uno toma una decisión para resolver un tema, pero al tomar las decisiones estratégicas compromete a la organización como un todo. Lo que se haya decidido de manera estratégica no solo va a afectar a esos directivos, que va a significar mayor o menor ganancia, tener un buen, ejercer una buena actividad comercial o no, sino que también van a afectar a la organización como un todo. A través de esas decisiones que se van a tomar en el alto nivel de la organización, ¿cierto? Si pensamos con un triángulo, las decisiones que se toman en este nivel van a afectar igual a los trabajadores que están aquí, porque de eso va a depender las distancias que recorran, el tipo de trabajo, de materiales. No es lo mismo construir casas que construir edificios, no es lo mismo edificios que puentes, no es lo mismo puentes que carreteras. Se fijan, hay una serie de decisiones que abordan no solo a los directivos, sino a la organización como un todo. Y si ya optamos por una decisión estratégica, es mucho más difícil de revertir. A diferencia de una decisión operativa que si no quedó bien pintado, ahora están en la etapa de levantar el edificio, pero si tuvieran que pintar, viene el supervisor, revisa y dice, ¿sabes qué? Esto no quedó bien parejo, pinten de nuevo, y se soluciona rápidamente, se vuelve a pintar. Pero si han comprado un edificio, si ya movieron máquinas, y después dicen, no, ¿sabes qué? Mejor no, mejor vamos a cambiar y vamos a hacer el edificio 2 cuadras más abajo. Pero la inversión en el terreno fue de 1.200 millones de pesos. Entonces, solo esa inversión ya compromete los recursos de la organización y no pueden inmovilizarlos por una decisión así tan simple. Entonces, hay decisiones que se toman en el alto nivel de la organización que son de carácter estratégico. Ahora, no significa que solo tomen decisiones estratégicas y ninguna de carácter operativo, porque obviamente eso tampoco corresponde. O sea, igual los gerentes toman decisiones de carácter operativo. O sea, voy hoy día a terreno, si no, cuándo voy, qué características va a tener el edificio, no sé, ir buscando soluciones también en otros temas. Pero aquí anotamos las que principalmente caracterizan a los distintos niveles de la organización. Si lo vemos ahora en la forma como estaba presentada en el PPT, vamos a ver que el horizonte de la planificación, ese es el dibujo que un poco le mostraba antes. Las decisiones de carácter estratégico son mayormente a largo plazo, lo cual no significa que los gerentes no tomen ninguna decisión de corto plazo, o sea, también la toman, pero es un poco el eje característico de cada una de los niveles. En el nivel intermedio, las decisiones son principalmente tácticas, y esas tácticas tienen que ver con el mediano plazo, y en el operacional son de corto plazo. Veamos un ejercicio práctico. Quiero que cada uno de ustedes piense en alguna decisión que tengan, alguna meta que ustedes se propongan para los próximos 10 años. ¿Qué meta, qué les gustaría tener, hacer,
o ser dentro de los 10, en 10 años más. O sea, hoy cierran los ojos, no sé, hoy tengo 19 años, a los 29 años me gustaría, piensen en eso. Eso es la meta. ¿Qué les gustaría hacer? ¿Cuál sería la meta para 10 años más? ¿Qué les gustaría estar haciendo? Ser feliz. Muy bien. Una buena meta. Adelgazar, yo también querría hacer eso. Tengo la misma meta. Tener un auto. Profe, Sí, Brian. pero hay una diferencia, sí, pues, entre los sueños y una meta. ¿Sabes qué? Los sueños es la visión. Vamos a ver el próximo semestre, pero los sueños es la visión. Y en realidad de los sueños locos justamente van saliendo metas. Lo que pasa es que la meta es la visión, pero después uno va encontrando pequeños objetivos intermedios y se va desarrollando. Piensen que en 10 años más habrán terminado la carrera y llevarán 5 años ya de experiencia laboral. Tal vez en ese periodo ya habrán trabajado en más de una organización. Tal vez en Chile, tal vez fuera. Hay cosas que uno ya puede hacer y efectivamente los sueños y las metas se juntan un poquitito, no son tan alejados. Esa es la visión de las organizaciones. Tener dinero ahorrado, tener la casa propia, vida estable, trabajo, ¿sí? Hay muchas cosas, ¿cierto? Haber viajado, tal vez recorrer ciertos lugares, a lo mejor tener su propia empresa, tal vez en otros casos no, tal vez ser flexible y poder trabajar a distancia, tal vez tener una empresa, pero tal vez no del área de la auditoría, a lo mejor en otros casos tener su propia oficina contable, tal vez, o trabajar para una gran empresa, tal vez para una multinacional, a lo mejor trabajar en otro país, a lo mejor alguno tiene familiares en otro lugar y a lo mejor lo que quiere o su sueño es vivir en otro país y tal vez eso puede ser. A lo mejor buscar el trabajo perfecto que siempre suele salir, así como cuidar una isla, eh, tener distintas actividades que son un sueño. En general, si pensamos en actividades de futuro, como por ejemplo tener una casa o un departamento propio, no podemos esperar hasta el año 9 y 11 meses para empezar a trabajar en esa meta. Si nosotros esperamos hasta ese momento, entonces probablemente estaremos muy lejos de la posibilidad de comprarlo. Sobre todo si nuestro objetivo no es tener una casa, no sé, en el Portal de la Frontera, un departamento en el Portal de la Frontera que vale 20.000 UF. Para eso, no basta con que nosotros lo hagamos así como tomemos la decisión y ya, chan, hacemos los dedos y ya tenemos el departamento, sino que hay otra cosa. Nosotros no podemos así mágicamente lograrlo. Para esa meta, por lo tanto, tenemos que tomar decisiones de carácter estratégico, táctico y operativo. Hay una decisión estratégica que tiene que ver con 4 o 5 años más, con 5 años más. ¿Qué decisión sería esa para poder financiar ese departamento? Hay una decisión estratégica que es clásica. Diego nos dice el crédito, pero para que te lo den, ¿qué deberías tener, Diego?
porque los bancos le ofrecen a uno crédito, pero no montos tan altos. Sí, así es. Como nos dice Camila, Brian, Diego, para ser sujeto, primero podríamos tener el dinero, o sea, podríamos tener el ahorro, pero además deberíamos tener, si no tenemos el ahorro, por lo menos tener la posibilidad de tener un trabajo que nos permite tener ahorro y poder endeudarnos por la diferencia. Y para endeudarnos, el banco nos va a pedir liquidez. Y para poder demostrar la liquidez en el banco necesitamos tener un trabajo estable con una renta alta. Y para poder tener ese trabajo tenemos varias opciones. Una es tener una empresa espectacular, ganarnos el kino, una de esas, tener mucho dinero, habernos ganado algún juego de azar, pero también deberíamos trabajar y probablemente terminar la carrera es una de las opciones que nos permitirían una estabilidad para que podamos nosotros presentar nuestros antecedentes al banco y poder hacer que nos presten el dinero. Hay que pensar que cada vez que pedimos una cantidad de dinero, el banco nos exige una renta que sea esa cantidad de dinero multiplicada por 4 o por 5, dependiendo de los niveles de riesgos que tiene cada uno de nosotros. Es decir, para una persona que es profesional, que tiene un trabajo estable, que lleva varios años trabajando con una renta más o menos pareja, y que paga sus créditos en los sistemas comerciales, entonces tendrá una tasa menor, porque será una persona con menos riesgo para el banco. Y como es menos riesgosa, entonces la tasa de interés que le van a cobrar es menor. Como la tasa es menor, entonces esa persona va a pagar menos dinero de dividendo. Por otro lado, si tenemos una persona que gana muy bien un mes, pero no gana nada el siguiente, que es inestable laboralmente, que tiene ingresos que fluctúan mucho en el tiempo, que además se endeuda y no siempre paga a tiempo, será una persona con altos niveles de riesgo. Y como tiene altos niveles de riesgo, el banco le va a cobrar una tasa de interés que es superior. Y por lo tanto, el dividendo de esa persona va a ser más alto. Entonces, si queremos optar a una opción mejorada, lo que tenemos que hacer es terminar la carrera, ¿cierto? Estudiar cuando corresponde, avanzar y lograr un trabajo o la empresa o la decisión que nosotros tomemos. Entonces aquí hemos hablado de varias decisiones. Algunas son estratégicas. Si la meta es en 10 años más tener una propiedad acá en Temuco, avaluada en 20.000 UFs, con, no sé, de lujo, con piscina, con una casa, la casa de los sueños, entonces tenemos que tomar algunas decisiones estratégicas, algunas que van a ir de más largo plazo, y por ejemplo una de esas decisiones sería terminar la carrera. Para eso tenemos que tomar algunas decisiones tácticas, como ir avanzando en la carrera, aprobar, por ejemplo, aprobar todas las clases de este año, o aprobar el semestre, y algunas decisiones operativas. Para aprobar el semestre tengo que aprobar las pruebas. Eso corresponde a distintas decisiones que toman las organizaciones pensando en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Generalmente, para efecto de las organizaciones, se habla de corto plazo a un año. Se trabaja en mediano plazo pensando de 1 a 3 años, o de 1 a 5, dependiendo del tipo de organizaciones, y largo plazo más de 5. Generalmente eso es lo que se habla, digamos, se refieren los autores. Más de 5 años sería largo plazo. Ahora, para llevar a cabo esas tareas, las empresas lo ordenan como una tablita, y en general lo hacen como se muestra aquí.
Sí, Camila nos dice que también los métodos de estudio corresponden a decisiones operativas, exactamente, porque a través de los aprendizajes que yo ya tengo puedo resolver cuál va a ser mi método de estudio. Mientras yo me conozca, también voy encontrando métodos de estudio diferentes. Y si no los he descubierto, entonces tengo que buscar cómo descubrirlos. Por ejemplo, hablaba con el director de formación integral de la DIFEM, de los talleres que ellos están desarrollando. Entonces, si, especialmente ahora en pandemia, hablamos con Juan, la dificultad que representa el aprendizaje, porque con toda seguridad a ustedes les pasa lo mismo que a nosotros, los profesores. O sea, de pronto estar atento a una clase en que trabajábamos de una forma por años, y hoy así como abruptamente tenemos que trabajar de una forma distinta, estando atentos al chat, a la conversación, a lo que viene en la materia, a los contenidos, lo que estoy diciendo, pero además que me escriben en el WhatsApp, otras cosas, o que, no sé, mi hijo está en la sala del lado, o que hay ruido afuera, o que me dio tos, o que tuve que sacar los pañuelos desechables porque estuve un poco resfriada, o que tuve que traer agua porque me da carraspera. Entonces son estos múltiples cosas que ocurren en el entorno afectan la concentración y el aprendizaje. Para hacerlo mejor tengo que conocerme mejor. Entonces, muy bien, como dice Camila, la manera de aprender es fundamental. Y la manera de aprender en este contexto más complejo hace que en realidad tal vez la forma como yo estudiaba antes, que era juntarme en mi casa con mis compañeros, al lado de la estufa, con los cuadernos, y así estudiar, ya no la podemos hacer, entonces tenemos que descubrir otras. Para quienes ya la han descubierto, les felicito, y para quienes no la han descubierto, busquen en la DIFEM cuál es la manera de conseguir esos talleres. Y ellos tienen un abanico de posibilidades. ¿Por qué? Porque habemos personas más visuales en que podemos ver el video y el video nos ayuda y miramos los PPT y los vamos pasando uno a uno y vemos los colores y lo que dibujó la profe cuando estábamos en clase, ¿cierto? Y que fue dibujando los circulitos, en qué orden los dibujó, de abajo para arriba, de arriba para abajo, qué colores les puso. Esas personas son principalmente visuales. Pero hay otras que son más auditivas y que van a poner atención a lo que yo dije. Y a lo mejor esas personas pueden ponerse los audífonos, cerrar los ojos y estar escuchando lo que yo les digo. En cambio hay otros que probablemente a algunos de ustedes les pasa, que tienen una hojita al lado y están haciendo dibujitos. Y después cuando estudian, recuerdan qué dibujo estaban haciendo cuando yo hablé de la materia. O que tienen sus cuadernos ordenados. Esas personas tienen un tipo de aprendizaje más kinestésico, que tiene que ver con tocar el lápiz, con girarlo, con utilizar colores, rayitas, tengo mis cuadernos, les hago rayitas, hago dibujos, separo por colores, anoto las tareas, marco las tareas más importantes, priorizadas, tomo algunas decisiones para poder aprender mejor. ¿Y por qué? Porque en realidad descubrí que no sé, soy visual o soy kinestésica, y mientras la profe habla, yo voy haciendo un dibujo, pero me voy imaginando lo que ella dijo. Entonces, cuando habló de los alimentos, yo me estoy imaginando dónde pondría mi venta de sushi, porque soy más creativa. Entonces, eso también es una decisión. Y esa decisión de hoy puede marcar, pero enorme diferencia en el futuro. No puedo esperar a terminar la carrera para darme cuenta si soy visual o soy auditiva, porque no puedo esperar hasta la prueba. O sea, yo lo aprendí con una prueba y estudié Derecho cuando aprendí Derecho en el primer año, grabé la clase y me puse los audífonos y escuchamos la grabación del profesor, y la verdad es que me di cuenta que auditiva yo no era. No se me quedaba nada, no recordaba nada de lo que decía el profesor, a pesar de escuchar una y otra vez. Hasta que tuve que hacerme el resumen, anotar las ideas principales, destacarlas y darme cuenta que en realidad yo soy visual, principalmente visual.
para mi aprendizaje. Entonces, es importante saber y tomar esa decisión hoy. Ahora, si lo que yo quiero es descubrir si soy visual auditivo, entonces colocaré como actividad participar en los talleres de la DIFEM. Indicador de medición, asisto o no asisto, cuánto tiempo voy a dedicarle a los talleres, son talleres normalmente uno de 2 horas, quién, en el caso mío, o sea, en el caso puntual de este ejercicio, el responsable soy yo misma y no necesito solo el profesor, pero la DIFEM me va a ayudar. Pero en el caso de una empresa en que tengamos que tomar decisiones para instalar nuestra oficina, probablemente no todas las actividades vamos a dirigir nosotros directamente, sino que contactaremos a algunos ayudantes que nos favorezcan en algunas actividades. Entonces, la persona responsable no seremos nosotros, sino otra persona. Eso nos permite identificar qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Pensamos en la planificación. El siguiente punto es la organización. Y la organización implica ordenar las actividades, los recursos financieros, físicos, informáticos, todo lo que la empresa requiera para llevar a cabo las tareas que definió en la planificación y lograr esas metas que también planificó. Entonces, no basta solo con que yo muestre ese sueño, sino que ahora tengo que empezar a desarrollar acciones y ver de qué manera lo voy a ir a cumplir y ordenarme. Entonces, a través de la organización, yo veo qué elementos tengo, cómo los voy a trabajar, de qué manera voy a pensar en ellos para el logro de los objetivos que he definido como organización. Entonces, eso permite, ese despliegue de los recursos, esa manifestación de esos recursos es lo que me va a permitir llevar a cabo las tareas. Pensémoslo ahora en que si nosotros fuéramos ya no de venta de sushi, sino que a lo mejor ahora que volvió el fútbol, vamos a organizar partidos de fútbol. Entonces, nosotros planificaremos qué partidos se van a desarrollar en el corto, en el mediano, en el largo plazo, qué medidas de seguridad, pero después tenemos que organizarnos y no vamos a estar todos pidiendo los estadios, todos viendo los estadios, sino que vamos a tener tareas distintas a cada grupo para que esto funcione, utilizar nuestros recursos. Por otro lado, si nosotros quisiéramos desarrollar como objetivo uno que ustedes tienen como deuda personal, como deuda de interés, que es hacer la fiesta mechona. Entonces, planificaremos qué queremos como fiesta mechona dado el contexto actual. La haremos en un lugar cerrado, la haremos en un lugar abierto, cuántas personas van a asistir, solo la carrera más las otras 2 carreras de la facultad, o la carrera más todas las otras carreras de la universidad, solo estudiantes de primer año, o vamos a incorporar estudiantes de los cursos superiores. O sea, hay muchas decisiones en función de eso. Eso lo vamos a tomar en la planificación. Pero en la organización, entonces vamos a definir quiénes se van a encargar de las distintas cosas necesarias para esta fiesta mechona. Entonces, algunos se encargarán del local, otros de la música, otros de lo que se va a vender en la fiesta, otro de las entradas, otra área de la logística, por dónde ingresan, dónde van a estar los accesos, cómo vamos a recopilar las platas, dónde las vamos a depositar, pero también otros encargados de la comunicación para la venta de las entradas. O sea, hay una serie de elementos que tendríamos que nosotros coordinar. Pero para desarrollarlos vamos a formar pequeños grupos que vayan avanzando en cada una de esas labores. Eso sería tomar la organización y ver cuántos somos, qué recursos tenemos, dónde podemos conseguir los recursos, los vamos a pedir en la facultad, a la rectoría, vamos a buscar auspiciadores, cómo vamos a hacer para llevar a cabo esta fiesta que nosotros queremos, cómo la vamos a publicitar, etc.
Para eso, normalmente las organizaciones establecen un organigrama. Y esto lo vamos a ver con mucho detalle también el próximo semestre, que son las estructuras que definen la organización, las empresas para organizarse. Entonces, normalmente las estructuras están dibujadas en forma de organigrama. Aquí yo les puse una, por ejemplo, que tiene banca comercial, director del banco, de la banca empresa, división personas. Son distintas áreas dentro de un banco. Y ahí cada una tiene otros gerentes que dependen de ellos. En un servicio médico no tendremos los tipos de público, como antes que teníamos banca empresa, banca persona, sino que acá, si tenemos un director médico, tendremos unidades clasificadas como áreas médicas, y tendremos imagenología, tendremos cirugía, medicina, anatomía patológica, patología clínica. Y cada una de esas áreas tendrá una jefatura especializada en su área. Entonces, el jefe de cirugía estará atento a los pabellones, a las salas, a la programación, a tener los médicos adecuados, a facilitarlos, a que la sanitización de los box de cirugía sea la apropiada, a estar en contacto con los pacientes, mientras que esa no será una preocupación para el jefe de la unidad de anatomía patológica o el de patología clínica. O sea, esa persona va a recibir análisis y en el laboratorio harán los análisis y probablemente en muchos de ellos no serán como respuesta a una cirugía, sino que algunos de ellos serán para quienes están en una unidad de medicina, porque será ahí donde se van a atender. Eso es en un hospital. En el Ministerio de Transportes, por ejemplo, hay en una coordinación del Ministerio de Transporte. Aquí hay un tipo de estructura distinta en el servicio público, donde hay un coordinador, hay una fiscalía con abogados que apoyan, hay una unidad de administración y personas, y hay una serie de subunidades como infraestructura, desarrollo, planificación, regulación, control de operaciones, clientes y servicios, finanzas corporativas y tecnología. Son distintas áreas dentro de esta división. Y la universidad, ¿qué podemos aprender de nuestra universidad? También tiene un organigrama en que en la parte superior del organigrama no está el rector. En la parte superior del organigrama está la junta directiva, a la cual la rectoría debe rendir cuenta. Y esa junta directiva está conformada por profesionales destacados de la región, del país. Hay personas nombradas por el presidente de la República, pero también nominadas por el rector. Y sobre el rector también está la Contraloría Universitaria con sus dos direcciones, en legalidad y dirección de auditoría interna. Y de ellos depende principalmente comunidades más conocidas, las vicerrectorías, que en el caso de la UFRO son 4. Y la Secretaría General. Y dentro de las vicerrectorías hay direcciones. Esa es la estructura que tiene la universidad. Entonces, ¿quién es el jefe del director de bibliotecas y recursos de información? Es el vicerrector académico. ¿Y quién es el jefe del vicerrector académico? El rector. ¿Y quién es el jefe del rector? La junta directiva. Entonces, visualmente se puede organizar por labores. Ahora, la universidad tiene como una declaración de qué es lo que hace cada una de estas vicerrectorías y qué hace cada una de las personas que aquí trabajan. Entonces hay una delegación de distintas cosas que el rector ha permitido que cada una de las personas que tienen estos cuadritos y que a su vez tienen otros cuadritos dentro de ellos, porque tienen personas y unidades que dependen de ellos, desarrollen. Entonces, dependiendo del tipo de tarea, se sabe a quién le corresponde ejecutarla. Eso permite organizar las acciones de la mejor manera posible. Y en cuanto a la dirección es un camino, es hacia dónde vamos. Entonces, la dirección es facilitar que las personas avancen hacia un objetivo organizacional, pero que no esté en contraposición con los objetivos personales.
la mejor manera de dirigir es lograr que las personas hagan lo que la empresa quiere, pero por voluntad propia. O sea, en la medida que yo adhiero con los objetivos de la organización, estoy contenta con ellos, también podré lograr mejores resultados. Y finalmente todos ganan. Gano yo como una persona individual y gana también la organización al verme, al hacer las cosas que corresponden. Voy a mirar la hora porque hoy les había anunciado si alcanzamos voy a mostrarles un pequeño videito después de... Ay. Si alcanzamos les voy a mostrar después un pequeño videito que tenía de la dirección. Y voy a ampliar aquí. Entonces, la dirección permite que a través de ciertas acciones se pueda obtener un determinado fin, se pueda trabajen las personas de manera voluntaria, intencionada, para lograr el propósito que la organización ha definido como relevante. Y por último, es el control. Dijimos, planificación, organización, dirección y control. Y en el control es como tener un reloj permanentemente, es como tener un cronómetro. ¿Por qué es importante? Porque nosotros necesitamos saber qué acciones se están desarrollando y saber de qué manera se llevan a cabo. Para saberlo, tenemos que delegar o tenemos que medir. Si no se puede medir, entonces no podemos saber si lo estamos haciendo bien o mal. Hace un rato, dentro de las metas estaba bajar de peso. Pero bajar de peso en sí no es una meta. O sea, si bajé 10 gramos, ¿está bien? ¿Es suficiente? ¿Insuficiente? La meta que tenía el año pasado, ¿la he logrado? ¿He avanzado? Entonces tengo que proponerme ciertos objetivos que yo pueda medir, que pueda revisar. Puedo definir a través del control qué es lo que tengo que medir y cómo medir. Si yo quiero bajar 5 kilos, entonces no puedo medirme mañana y darme cuenta que no bajé los 5 kilos, entonces falló todo. O en cambio, no puedo decir quiero bajar 5 kilos en 10 años más, porque probablemente no tome ninguna decisión en relación a lo que voy a comer después de esta clase. Porque total me quedan otros 10 años, o sea, 3.600 días todavía para tomar esa decisión. Entonces, todas las acciones que yo tome deben tener medidas de control, pero esas medidas también en tiempos de poder medir. Si mi propósito es bajar 5 kilos, entonces veré en qué periodo los quiero bajar, será 1 kilo semanal, o a lo mejor 1 kilo es mucho, es poco, no sé, depende de las características personales, pero puedo ir tomando decisiones que me permitan saber. Si yo he decidido que para bajar esos 5 kilos tengo que bajar 1 kilo semanal, y hoy es martes, entonces cada martes me voy a pesar. Y cuando llegue un martes que haya bajado, en vez de 1.000 gramos, bajé 800, ya sé que en realidad estoy por debajo en 200 gramos. Y por lo tanto tengo que tomar alguna medida un poco más estricta o revisar en qué fallé. Si por el contrario esperaba bajar 1 kilo y bajé 3, entonces, ¿está bien? A lo mejor bajar 3 kilos en una semana va a significar un efecto rebote que tampoco va a ser saludable. Entonces, a través del control yo puedo tomar esa decisión. ¿Está bien? ¿Voy avanzando? ¿Tomé buenas decisiones para llegar a este nivel? ¿Qué es lo que puedo hacer para mejorar lo que tuve ahora? O por otro lado, si todo está bien, entonces, ¿qué cosas hice bien para mantener esas cosas buenas en el futuro? Y que los resultados en el futuro puedan ser lo más parecidos a los resultados que obtuve ahora. Y a través de esos pequeños cortes,
decisiones me permite saber más de mí mismo, saber más de la organización y ver qué es lo que tengo que hacer en el futuro. Si mi organización se vio afectada negativamente a propósito de la pandemia, en el mes de marzo, entonces rápidamente yo en abril me di cuenta que mis ventas disminuyeron y empiezo a tomar decisiones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que primero medir cuánto afectó mis ventas, de qué manera voy a tomar decisiones para llegar a mis clientes. Entonces, a lo mejor ampliar las redes sociales, aprendo de lo que pasó, aprendo y eso se llama retroalimentación, aprendo, tomo esa información y corrijo las medidas. Entonces, si mis ventas habían disminuido, entonces tomo la decisión de amplío las redes sociales, hago un concurso a través de las redes sociales, entrego premios, me uno con otros emprendedores para mostrar, complementar nuestros productos y ofrecerlos, entrego contratos repartidores a domicilio, contacto a los clientes que ya tengo, amplío, creo mi propio Instagram, nunca antes tuve Instagram, ahora lo abro y en realidad contacto a través de Instagram a mis clientes, hago un concurso porque quienes me han comprado, entonces puedo ofrecer, no sé, un sorteo de una compra gratis, busco estrategias que permitan que las personas ahora, si yo tenía, no sé, una verdulería, recuerden que yo tengo una verdulería y que puedo llevarles los productos a domicilio y me compren. Entonces, eso permite que yo tome decisiones, pero también permite que tome decisiones respecto de mi equipo de trabajo. Cuando yo controlo lo que hizo cada uno, puedo saber quiénes son mis mejores trabajadores y a través de eso puedo premiar a mis mejores trabajadores o puedo retroalimentar a aquellos que no están haciendo bien su trabajo y decirles, mira, esto tienes que mejorarlo, esto necesito revisarlo. ¿Qué medidas de control tuvimos, por ejemplo, en esta asignatura? Hicimos una revisión de quienes no se habían conectado las primeras 2 semanas de clase. A esas personas las contactó Natalia directamente. Y nos fijamos quiénes habían, hicimos esa medida de control, quiénes estaban participando en las clases y quiénes no. A través de esa medida nos dimos cuenta que a algunos de ustedes se les cae a cada rato el sistema y han reingresado hasta 8 veces en una misma clase. O sea, una clase de 1 hora en que se les ha caído, han reingresado. O sea, valoramos y agradecemos volver a insertarse en la clase, estar atento y tener la intención de seguir participando, porque eso habla de que en realidad tienen interés por el aprendizaje, a pesar de los problemas técnicos que puedan tener. Entonces, a través de ese control uno va teniendo datos que permiten tomar decisiones y mejorar en el futuro. Lo hacemos las personas, lo hacen las organizaciones. Y eso permite también identificar quiénes están haciendo las cosas bien, cumpliendo a nivel de las organizaciones y quiénes eventualmente podrían tener una medida incluso de sanción, si lo que han hecho no va en la línea de los objetivos organizacionales. Son decisiones que las organizaciones tienen que tomar. Entonces, las funciones son planificación, organización, dirección y control. Esas son las 4. Y esas decisiones implican, cada una de ellas se toman decisiones para que el objetivo global de la organización se cumpla. Y ese objetivo se vaya en la dirección que la organización quiere. Ahora, ya vimos que hay 3 niveles y hay decisiones, las de la alta dirección, de la alta gerencia, son principalmente estratégicas. Pero en las otras áreas funcionales, que son las que vamos a ver a partir de la próxima clase, viendo marketing, producción, finanzas, recursos humanos, hay decisiones que son estratégicas, pocas, hay otras que son de carácter táctico, otras más, pero hay principalmente decisiones de carácter operativo. O sea, hay actividades que están pensadas en el largo plazo, en el mediano plazo, en el corto plazo. Hay decisiones que afectan a la organización como un todo, pero también hay decisiones que nos toman a nosotros internamente como unidad funcional, como área funcional y que tienen que ver con nuestro día a día. A partir de todas esas decisiones,
la organización avanza. Y con eso terminamos los contenidos del día de hoy. No sé si hay alguna consulta, inquietud, complemento, idea. No, fue todo claro. Gracias, Diego. Si alguien tiene alguna duda, lo puede escribir en el chat también. Ahora que ya saben cómo se controla planificación, organización, dirección y control, pueden pensar en sus propias metas y de qué manera pueden ir obteniendo esos objetivos. Ya, el PPT todavía no lo he subido, normalmente lo subo después de la clase, subo el PPT por separado del video. Así que al término de la clase, cuando cierro, va quedando, se cierra el video, queda grabado y a continuación lo subo al campus. Así que vamos voy a dejar de grabar, voy a pausar la grabación y